Hola, ¿qué tal? Qué gusto que nos acompañen en un ejercicio especial de rendición de cuentas y de transparencia de cara al quinto informe de labores del gobernador constitucional de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel. Y en esta ocasión me congratulo, además de saludarles como invitados especiales y protagonistas de este programa, a una amiga y colega periodista, Marali Franco. ¿Cómo estás? Paul Villegas, qué gusto saludarte el día de hoy. Tenemos muchísimo de qué hablar, sobre todo ya prácticamente a 5 años del gobierno estatal. Hay que platicar el día Claro que sí, y voy a saludar también a ambos personajes que nos acompañan hoy, que se vuelven el punto central de esta charla. Gobernador constitucional Quirino Ordaz Coppel, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Se le ve contento, se le ve satisfecho. Ahorita nos dirá un poco de sus logros, porque esa cara es para darnos buenas noticias. Señora Rosy, tan despampanante y también comprometida desde el DIF Sinaloa, como siempre, nos da mucho gusto tenerla aquí. Muchísimas gracias, igualmente saludarlos, encantada de estar con ustedes. Hay bastantes logros por platicar del sistema DIF Sinaloa, el trabajo bastante profundo por las familias de nuestro estado. Marali, si te parece, ya nos arrancamos con la primera pregunta. Adelante. Gobernador, era junio del 2016 cuando la población de Sinaloa, en su mayoría, decidió darle el voto de confianza para que encabezara usted la administración pública y entonces sacara adelante diversos proyectos, incluso en un periodo recortado en el que el reto era aún mayor. ¿Qué sabor le deja a esta distancia? Pues fue una magnífica oportunidad. Efectivamente, tenía menos tiempo, tenía que trabajar con más prisa, con más rapidez, pero dar tiros de precisión. Por eso aproveché muy bien todo el periodo de transición y fui a tocar la puerta al gobierno federal, a la Ciudad de México. Es parte de la experiencia que yo tenía, justamente el saber dónde y cómo presentar proyectos para jalar precisamente recursos, traer más inversión, más obras a Sinaloa. Y a eso lo enfoqué y es como podemos ver, pues, que al cabo de 5 años, casi 5 años, 4 años, 10 meses, pues hemos traído una inversión por arriba de los 24,000 millones de pesos. No endeudamos al Estado, no solo no contratamos deuda a largo plazo, sino que se redujo esa deuda en poco más de 1,400 millones de pesos. Entonces creo que fue todo un reto precisamente el buscar hacer más en menos tiempo. Gobernador, se dice muy fácil, pero son 4 años, 10 meses. ¿Cómo le hizo para estirarle precisamente el dinero? Porque se puede acercar a las autoridades federales, se puede plantear un plan estatal de desarrollo, pero al momento de llegar a la realidad es difícil y es distinto. ¿Cómo le hizo para lograr las metas del gobierno? Pues mira, efectivamente, primero que nada, pues buscar rodearte de un buen equipo de trabajo, porque esto al final es trabajo de equipo. Ser muy transparente, darle mucho valor para lo que para mí es fundamental, la palabra. Lo que tú dices lo tienes que cumplir. Por eso yo en campaña decía, prefiero prometer poco, pero cumplir. Y porque sé que cuánto no se prometía, cuántas cosas no se decían que se iban a hacer, y a la hora de la hora llegaban y no podían. Porque prometer no empobrece, dice el Claro, ¿no? Claro, entonces por eso es que para mí fue fundamental eso, bajarte, meterte a la tierra con la gente, en la calle, en las colonias. La gente lo que quiere es sentirte, verte cerca, tener esa sencillez, hablar como uno habla, no andar inventando poses ni formas y tener los pies en la tierra. Y eso es lo que yo les pedí mucho a mis colaboradores también. Gobernador, todas las personas soñamos, desde que somos niños, desde que somos niñas, traemos algunas ideas. Quirino Ordaz, desde luego, soñó con ser gobernador. 2016 la elección, 2017 empieza su trabajo, pero antes fue a colectar algunas ideas, modelos exitosos en otros estados, y me imagino que empezó a diseñar el gobierno que quería de acuerdo a las necesidades que veía de Sinaloa. ¿En qué se enfocó desde ese momento? Pues mira, realmente no me esperaba que iba a ser gobernador en ese momento, porque yo había sido electo diputado 6 meses antes. Y bueno, dentro de 10
aspirantes que había, de repente aparezco yo al final y resulta Lo recordamos. que fui el elegido. Y bueno, pues realmente para mí siempre la oportunidad, sobre todo, pues de pensar en grande, de hacer las cosas realmente viables, de ser muy realista, porque los recursos son siempre limitados. Es ahí donde tienes que tener la creatividad, la imaginación, el ver realmente cuáles son las necesidades más sentidas de la gente, hacia dónde tiene que ir el Estado, dónde estás, hacia dónde tienes que ir en un mundo de tanta competencia, donde precisamente pues otros estados o otros lugares similares a tu entidad pues se están llevando los recursos o están jalando esas inversiones y ante todo Sinaloa presentaba y siempre muy injustamente se nos tenía ese estigma de la inseguridad. Había que romper precisamente eso. Estábamos entre los 5 estados con mayor incidencia delictiva. Y cómo lograr eso, pues es un proceso, no es de la noche a la mañana, es un trabajo de muchos, de equipo, pero también de mucha participación de la gente. Por eso, por ejemplo, el complejo que hicimos aquí en Culiacán, el SAUS, que es hoy la base de la Guardia Nacional, pues es un antes y un después, porque tienes ahí a más de 3,000 elementos que en la capital del estado, en el centro del estado, pueden desplazarse a las diferentes comunidades, cosa que antes pues no se tenía. Invertimos mucho en sistemas de inteligencia, lo que es videovigilancia y sobre todo también algo importante en patrullas. O sea, recibimos muy pocas patrullas, alrededor de 40 patrullas. Hoy tenemos más cerca de 500 patrullas. Entonces, ¿qué te da? Movilidad, capacidad de desplazamiento y herramientas para poder tener capacidad de respuesta. Gobernador, sin duda alguna, desde hace 1 año y medio, un poquito más, un poquito menos, nos ha cambiado bastante la vida. Y me refiero por la pandemia de COVID-19, que nos ha llevado a tomar decisiones tanto personales y definitivamente desde los gobiernos. ¿Cómo se traza precisamente la agenda, las prioridades de una administración al momento de que llega una pandemia como nos ha golpeado? Porque creo que a todos de alguna forma, de una u otra forma, nos ha golpeado la pandemia de COVID-19. ¿Cómo se toman las decisiones y cómo se trazan los proyectos? Pues nos cambió la vida a todos. Nadie esperábamos tener una pandemia como la que hemos y seguimos enfrentando todavía, porque esto no ha terminado, esto sigue. Y de repente, pues el ver que llegó, que está aquí, que no está en las redes, que no está en las noticias y que lo veías tan lejos, fuimos el segundo estado al que le llegó la primera gente contagiada de COVID. Entonces, realmente creo que nos cimbró mucho a todos, a la sociedad y al mismo gobierno. ¿Por qué? Porque pues tuviste que redireccionar todas las políticas o los recursos, las acciones a este tema. ¿Y con qué te enfrentabas? Con una capacidad hospitalaria muy pobre, muy limitada, muy deteriorada, muy abandonada, con mucha falta de insumos, de medicamentos, de equipos. Por eso, justamente, en el inicio de mi administración, yo planteé y gestioné y fui a tocar la puerta para hacer nuevos hospitales aquí en Sinaloa. Recuerda tú que en la administración anterior se había intentado hacer un hospital general en Culiacán, en Mazatlán, pero bajo un esquema que iba a ser muy costoso para las y los sinaloenses. Una participación pública-privada, lo ibas a tener que seguir pagando por muchísimos años. El tema era, o el reto era, conseguir los recursos y no endeudarte además. Logramos lo que ningún estado, conseguir 4 nuevos hospitales para Sinaloa. En Mazatlán, el anterior hospital, el general, estaba en condiciones muy lamentables, dolorosas. Si no se tuviera este nuevo hospital general,
donde se estuviera atendiendo a toda esa población, no solo de Mazatlán, sino también del sur de Sinaloa. Un nuevo hospital pediátrico, que le agradecemos mucho al presidente López Obrador su apoyo justamente para poder terminarlo, concretarlo, equiparlo. Y eso pues va a ser un antes y un después, porque pediátrico estamos pensando en los niños, en las familias. Y no solo viene y se atiende a gente de Sinaloa, sino de otras entidades de la República. Gobernador, estamos hablando de infraestructura hospitalaria que es tan elemental para conservar la vida, para mantener la salud de la población. Amigas, amigos que nos siguen, este es el trabajo de rendición de cuentas hoy con motivo del 5º informe de labores de Quirino Ordaz Coppel. Hablamos de obras, sí, gobernador, pero también de otras decisiones que pudieron significar una sangría para la administración que usted encabeza y que hoy seguramente muchos sinaloenses, yo me cuento entre ellos, agradecemos la desaparición de la tenencia en Sinaloa. Un periodo recortado de gobierno en donde además era un impuesto que le daba cierta seguridad al gobierno del estado, decidió decirle adiós porque así se lo comprometió a la gente. Sí, a veces no te acuerdas ya de esas decisiones tan importantes, pero era una demanda de la gente. La gente quería que desapareciera la tenencia. Bueno, ¿a quién le gustan los impuestos? A nadie, pero realmente la tenencia era algo que era de mucho impacto en el bolsillo para la gente, y realmente había que ponerse, sentir, entender, escuchar a la gente, y por eso es que tomamos esa decisión y la compensamos justamente teniendo más disciplina en el gasto, buscando recursos, justamente como lo hemos platicado en el gobierno federal, buscando la participación de los sectores privados, generando confianza. Porque a través de la confianza es como tú atraes inversión. La inversión privada que hoy tiene Sinaloa es sin precedente. Y eso es gracias pues a que se tiene una mayor seguridad, a que se ha cambiado justamente las ciudades, la infraestructura, se ha hecho un estado más atractivo, como dicen, más competitivo. Y eso es lo que está jalando no solo inversión privada nacional, sino inversión extranjera que también ha sido de un valor enorme que genera empleo. Y estoy seguro que genera confianza, por ello los empresarios del extranjero y de nuestro país voltearon a ver a Sinaloa, y en ese tema de la confianza con la visión empresarial evidentemente trajo otra política pública que es ir desterrando el coyotaje de los trámites gubernamentales y apostarle a la digitalización, a que fuéramos las y los sinaloenses ciudadanos digitales y pudiéramos hacer nuestros trámites a través de una computadora o de un teléfono celular. Pues mira, yo lo escuché desde la campaña. Me decían mucho, recuerdo, señoras, mujeres sobre todo, que hacían largas filas ahí en la UCE, por ejemplo, haciendo trámites, perdían 2, 3 horas. Imagínate en horas de trabajo, ¿a qué horas vas? Y el tiempo que pierdes, cómo sales de ahí con un disgusto, con un enojo, con una molestia precisamente hacia el gobierno. Por eso es que nos pusimos a chambear desde la transición. Yo le encargué a todo un equipo ahí para que le pensáramos y le diéramos la vuelta y nos actualizáramos a lo que el mundo hace, que es ahorita, y sobre todo aprovechar la tecnología. ¿Qué quitas también? Corrupción. Sí. Eso es la gran diferencia. La gente no pierde tiempo porque la cita la haces ya con anterioridad, como dicen, preestablecida. Entonces la gente llega y hace el registro, la atienden y no pierden tiempo. Hace un momento, Paul, gobernador, señora Rossi, hablábamos acerca de los hospitales, la importancia no solamente de la infraestructura, sino de todo lo que tiene que ver con el recurso humano, ¿no? Desde, obviamente, los camilleros, las enfermeras, los médicos, los especialistas, y precisamente tenemos público el día de hoy, Paul, que tiene preguntas, gobernador, para usted. Yo quería preguntarle, señor gobernador, ¿cuáles fueron las acciones que usted tomó desde su administración ante dicha contingencia? Mira, realmente lo que hicimos primero que nada, pues es ver cómo ampliábamos nuestra capacidad, cómo tener más camas, cómo tener más ventiladores, cómo
en poco tiempo tener esa capacidad, porque cada día era mayor el número de gentes que presentaban contagios. Hicimos algo también muy innovador, un call center. ¿Por qué? Porque ¿quién estaba atrás del call center? Médicos, trabajadoras sociales, gente, psicólogas y psicólogos del DIF. ¿Qué te significaba? ¿Qué te representaba? Porque sigue trabajando el día de hoy. Con una sola llamada te pudieran dar la orientación, el consejo, el saber qué es lo que podías hacer, dónde atenderte, porque lo que más te angustia es la desinformación. Adicionalmente, el gestionar el apoyo también de medicamento, de insumos, porque nos cambió todo. Y tener mucha coordinación con las demás instituciones, estar muy hermanados, porque es algo nuevo, era algo totalmente inédito, y creo que eso pues nos daba una mejor capacidad justamente de atención a la población. Gobernador, por otra parte, me gustaría que nos adentráramos en el tema de obra pública, porque pues sin duda alguna a todos nos gusta que nuestra ciudad, nuestra comunidad, nuestro entorno pues esté evolucionando, esté creciendo, se vaya desarrollando, y sin duda alguna es un rubro muy importante, ¿no? El rubro de obra pública. ¿Cuál es para usted la obra que más satisfacción le causa en su administración? Pues mira, yo nací prácticamente en la obra porque mi papá era arquitecto y me llevaba de chico a las obras, entonces siempre me gustó mucho la obra. La obra es transformación, es cambio, eso a mí me da una enorme satisfacción de ver cómo estaba y cómo está ahora las ciudades. No hay una obra en particular porque para mí siempre, todos los municipios fueron uno solo. En todos los municipios hice muchísimas obras. Cerca de 1,500 calles pavimentadas con concreto hidráulico. Pero que no solo es el concreto, abajo va el drenaje, va el agua, va la iluminación. Lo que no se ve, ¿no? Sí, efectivamente. El ver, por ejemplo, transformado Mazatlán, con todo el nuevo malecón que tiene, su centro histórico, el nuevo acuario que se está construyendo, que es el más nuevo de América Latina y el más importante, vialidades totalmente transformadas, pero no solo en Mazatlán, lo tienes en Rosario, un nuevo centro histórico, lo tienes en Concordia también, un centro histórico similar, igual al de Mazatlán. ¿Por qué? Porque es complemento, es cadena, pero a la par de eso, en Escuinapa, pues también, que es el cono sur, cómo embelleces por ejemplo, el malecón en Teacapán, o mejoras justamente su fisonomía o su rostro urbano con más calles pavimentadas. El voltear y ver también la cultura, porque los parques, la parte de los espacios recreativos es algo que justamente ahorita en medio del COVID es algo muy apreciado. Por ejemplo, aquí en Culiacán ampliamos el Parque Las Riberas. Toda esa zona donde está el Estadio Los Dorados, por ejemplo, toda esa acera era matorrales, no podías tú transitar, y hoy está totalmente poblado de gente que va a hacer ejercicio, que va a caminar, que convive, que está iluminado, que tienen la seguridad. Estamos haciendo un puente justamente para ligarlo con la otra zona donde está el área del Asta Bandera, que también ampliamos y remodelamos para tener todo un circuito justamente en la parte más bonita de Culiacán, como son sus ríos, que es algo que no tienen las ciudades. Pero si volteas tú al Tata, en Altata también, ¿qué hicimos? Fue adoquinar toda la parte paralela al malecón, meterle un alumbrado como lo tiene también el malecón
de Mazatlán, es una nueva iluminación, porque Altate es Culiacán. Claro. La gente de Culiacán va mayoritariamente Es de nosotros, ¿no? al Tata, entonces es un lugar precioso, fabuloso. El parque acuático aquí en Culiacán, pues era un lugar totalmente abandonado, era un lugar, era un nido de vándalos ahí que hoy es un centro de familias. Por cierto, estamos terminando de iluminar todo lo que será el Puente Negro, que es un ícono, un símbolo de Culiacán y que será el punto de fotografía más importante. El ampliar, por ejemplo, la Arjona aquí en Culiacán, una avenida, una vialidad que era de 4 carriles, la hicimos en 6 con un puente supermoderno. Por ahí transitan más de 40,000 vehículos diariamente. O en la salida a Imala, era un carril de ida y otro de vuelta. Sí. Imagínate nada más cuando tienes la ciudad educadora y fraccionamientos tan importantes como el Ángeles. Hoy son de 6 carriles y ampliamos también la carretera Imala, que es un centro justamente hermoso. El tener un nuevo museo, lo que era el Centro de Ciencias, que hoy es Materia, que le va a dar una enorme proyección cultural, turística, a Culiacán. Pero si volteas al norte, tú tienes por ejemplo, en Los Mochis, como la carretera o la avenida de Topolobampo a Los Mochis estaba destrozada, estaba en pésimas condiciones. Hoy está totalmente hecho con concreto hidráulico, además de iluminado, que es una vialidad preciosa. En Choix, por ejemplo, hicimos el Parque Vado, abajo de lo que es el puente, hicimos todo un parque, un malecón, y junto con un parque, porque la gente iba y pasaba ahí el fin de semana, pero no había ningún atractivo. Les hicimos un malecón, como lo hicimos en la Reforma, también en Angostura, en un lugar que le llaman la Casona o la Plantona, que se había sido fruto de muchas promesas de gobernantes y que nadie lo había concretado. Pero también si volteas a Mocorito, pues ves un Mocorito donde había que darle el brillo y la detonación cultural, porque es la Atenas de Sinaloa. Exacto. ¿Qué rescatamos? El centro cultural. Era un espacio arrumbado, que funcionó hace muchos años y se dejó. Y hoy se revitalizó, quedó con un encanto muy especial, y además de ese gran centro cultural que va a traer muchos y será un gran atractivo, estamos haciendo y terminando el museo de lo que será de los Tigres del Norte. ¿Cómo no? Iluminamos también el malecón de Guasave. Pero no solo eso, yo nunca prometí, por ejemplo, hacer la carretera o la ampliación a Las Glorias. Hoy está prácticamente terminada. Badiraguato, por ejemplo, que es tan bonito, pues ahí no solo se está haciendo una de las principales obras que iniciamos, que fue la carretera de Badiraguato a Guadalupe, o lo que la gente conoce, Badiraguato-Parral. No nos quería dar lana el gobierno federal, y nosotros le inyectamos directamente 400 millones. Hoy la hizo propia ya el gobierno federal. ¿Qué va a significar? Que el año que entre esa carretera esté totalmente terminada. Bien, ya escuchamos aquí parte de las obras que son tan importantes y seguro, claro, le apasiona el tema y nos sorprende cómo se recorren los 18 municipios, recuerda las obras, las inversiones, que de pronto hay que reconocer también que como parte ciudadana a veces se nos olvidan las obras, pero ahí están. Y otra que también será muy importante es la de Tayoltita Durango. San Ignacio Tayoltita. San Ignacio Tayoltita, que fue una obra platicada con el presidente. Y si tú vas, ahora que fuimos y recorrimos cuando vino el presidente, pues te impresiona lo profundo de esa sierra, y hacer una carretera en medio de la sierra, pues es cambiar un destino enorme. O sea, tú ahorita tardas de 8 a 10 horas para ir de un lugar a otro. ¿Qué le va a representar a San Ignacio, a toda esa otra parte de la sierra? Desarrollo. El que venga la gente, porque son zonas, lugares mineros muy importantes, y esto pues le va a cambiar
totalmente el estigma y el sentimiento y el mapa económico a regiones que son de mucha pobreza, como los campos pesqueros. ¿Qué hicimos en los campos pesqueros? Pavimentar la calle principal de cada campo pesquero. ¿Qué encuentras en los campos pesqueros? Pobreza, marginación, drogadicción, mucho alcoholismo. Esa es la realidad. Por eso creamos la Secretaría de Pesca, para en un estado que tiene 600 kilómetros de litoral, que es muy pesquero, no era posible que no tuviera una Secretaría de Pesca. Ahora, ¿qué hicimos? Atender la parte social. ¿Cómo? Apoyando a los pescadores con motores. Ese programa a mí me cimbró, me movió mucho, porque nunca me imaginé ver lo que realmente le significaba al pescador tener un motor. Y la otra, el empleo temporal, el darles un apoyo asistencial importante en momentos en que ellos lo necesitan, cuando no tienen chamba o se quedan, que están en tierra. Es algo fundamental para ayudar a esta gente, junto con las despensas que da el DIF. Pero ya nos metimos a la obra social, señora Rossi, y es aquí donde yo quiero aprovechar para preguntarle cómo ideó, cómo se imaginó, cómo proyectó un complejo en donde hay atención para débiles visuales, para personas que tienen algún conflicto con sus emociones, y también, obviamente, la rehabilitación para personas que lo necesitan en general, particularmente el tema del autismo. Ese complejo donde coinciden 3 edificios que son de gran ayuda. Pues antes que nada decirles que cuando llegamos a esta oportunidad de la gobernatura de mi esposo, pues realmente el DIF, cuando empiezo a descubrir el DIF, es una institución muy valiosa que atiende muchos sectores, tiene programas muy importantes, pero recuerdo que junto con mi marido le decía, vamos a mejorar todo lo que está, o tratar de mejorar todos los programas, pero ¿qué área podremos atender que no ha sido tocada, que haya demanda de la sociedad o de la gente? Y es precisamente como mi esposo nos ha puesto el ejemplo a mí y a su equipo de ese contacto con la gente, de ese estar en las comunidades. Pues fue cuando me empecé a dar cuenta de la falta de atención en este espectro autista, ¿no? Porque lo identificaba fácilmente, porque en mi familia lo vivimos, ¿no? Como familia, una sobrina mía, a través de mi hermana, me tocó ver ese andar por todas partes, tocando puertas, viendo dónde se la diagnosticaban, dónde le daban el mejor tratamiento, y sobre todo, pues me di cuenta que era algo que no estaba accesible para toda la gente. Y fue cuando se lo platiqué a Quirino y me dijo, piensa en grande, haz algo bien. O sea, pudimos haber puesto un módulo de atención no sé, ahí mismo en el CRE o algo, pero no, nos fuimos con los mejores, analizamos en dónde estaba establecido o dónde había más avances de atención en el espectro autista, y logramos ahora un centro que da beneficio a más de 2,500 niños que vienen siendo familias que les ha cambiado su vida, porque pues ahí buscamos cómo diagnosticarlos asertivamente con médicos certificados, con programas o pruebas certificadas de valor internacional, donde tienen atención en todas las áreas psicológicas, a veces psiquiátricas, estudios especializados del sueño, el área de nutrición, el área de la estimulación, el área hasta atención dental, porque son niños con una atención que no cualquiera puede atenderlos. Sí, necesita gente que esté preparada. Entonces ahora puedo decirte que el CAS es un referente nacional por el tipo de atención tan integrada, porque ahí mismo empezamos desde el diagnóstico hasta lo terapéutico, y lo que buscamos es que ellos encuentren integrarse a una sociedad lo más pronto posible. Hay niños que lo logran rápidamente, hay otros que necesitarán más trabajo. Y bueno, pues para mí ha sido una gran oportunidad también poder atender el área de los
de la discapacidad visual, de los ciegos, donde en este espacio, que la verdad nos sentimos muy orgullosos y yo invito a quien quiera ir a conocer estos centros, están hechos y de gran calidad y sobre todo la atención de nuestros terapeutas, de nuestros médicos. La gente se siente en casa, son súper recibidos, pero ahí les damos la oportunidad de integrarse a programas y talleres que los buscan hacerlos funcionales y que aprendan a vivir por sí mismos, ¿no? Y aparte, pues el gran ejemplo, pues empieza por casa y ahí tenemos el 50% de nuestro personal es personal ciego, que son los que ayudan les hablan en su mismo idioma, les tratan de la misma forma y es como hemos logrado tener también mucho éxito. Y el área de la salud emocional, pues somos testigos que desgraciadamente ahora grandes retos por lo que pasa. Sí, las situaciones que estamos viviendo nos ha puesto a prueba de cómo es importante esa tranquilidad emocional para evitarnos mayores enfermedades. Pero de todas maneras, el mundo nos lleva en un mundo más de estrés, de más depresión por diversas causas y la Organización Mundial de la Salud nos dice, ¿no?, que las enfermedades emocionales son las que van a ser nuestra pandemia en un futuro y es importante por eso que sepamos manejarlas. Pero todo esto, Paul, pues siempre ha sido con un costo para la gente y no es accesible para todos. Entonces aquí lo que hemos buscado es que estos espacios como el Centro de Atención al Autismo, el CIDIS de discapacidad visual y el salud emocional sea accesible para la gente que no cuenta con los recursos. Entonces, creo que son espacios que van a trascender, que ya son de la sociedad, ya son de la ciudadanía y bueno, pues yo agradezco a mi esposo el haber tenido ese apoyo de su parte para que esto lo tengan ahora los sinaloenses y que nos sentamos muy orgullosos por este consorcio. Y precisamente, señora Rosy, en Mazatlán, el Centro Regional de Rehabilitación, que recuerdo cuando recién iniciaron la administración, fue de los primeros espacios precisamente inaugurados que no únicamente lleva beneficio a Mazatlán, sino a todo el sur del territorio sinaloense y más, ¿no? Fíjate que yo creo que esa obra fue de las primeras que hicimos entrando el gobierno, un 6 de enero creo que fue que fuimos a poner la primera piedra. Y ahorita que escuchábamos a mi esposo que él le emocionan las obras y la construcción y el desarrollo, creo que el CRI, el haber iniciado una obra tan importante y tan sensible, marcó como un precedente de lo que iba a hacer el gobierno de mi esposo. Obras, pero con sensibilidad, con sentido humano, porque el CRI, pues también lo hemos platicado en otras ocasiones, pues Quirino tuvo un accidente donde, bueno, parte de su recuperación la tuvo que vivir en el CRI de Mazatlán, pero el antiguo CRI, y ahí se dio cuenta pues de las necesidades que había un gran capital humano, grandes fisioterapeutas, médicos, pero no teníamos el espacio para atenderse correctamente porque era una casa que se había adaptado, no había sido creada para ese funcionamiento. Entonces ahora contar con este CRI del que tenemos pues el espacio para atender a muchísimo más gente, ya no nada más cumplimos con la gente de Mazatlán, sino con todo el sur del estado, donde van gente de Concordia, de Escuinapa, del Rosario, y es así como ahora Sinaloa ya tenemos cubierta esa área de atención en la rehabilitación, ¿no?, en el norte, centro y sur del estado. Marali, ahorita ya el gobernador nos precisaba su recorrido de obra pública por los 18 municipios, que ya sabemos que se lo sabe de todas, de memoria. Ahora, otro tema que sé que le inquieta, y más en tiempos de pandemia, porque vertiginosamente hemos tenido que dar un vuelco con la educación a distancia, ha sido un reto no menor. El tema de la educación, que sé que también le importa desde el principio de su administración, a esta distancia, ¿cómo lo toma? Pues mira, ha sido un desafío enorme. Yo le agradezco mucho a mi equipo en el área de educación, porque han tenido la capacidad de innovación. O sea, en medio de la pandemia, clases a distancia, virtuales, digitales, ha sido muy complicado. De entrada, pongámonos en el lugar de las madres de familia, de las jefas de familia, las que tienen que ir a trabajar. De repente, de la noche a la mañana, pues se enfrentaron a que sus hijos tenían que estar en casa y con quién los dejan.
cómo iban a aprender, cómo hacerle, el mecanismo muy difícil, mucha colaboración, participación de las maestras y los maestros fue fundamental. Es un muy buen trabajo de equipo, el involucrar a los medios de comunicación, hay hasta las televisoras, para que en los lugares donde no hay internet pueda ser a través de ese otro medio, de ese programa. Otro gran logro fue justamente, y mi reconocimiento allá a las diputadas y los diputados, de haber hecho ley los uniformes útiles y tenis para todo lo que es la parte de educación básica. Por eso, en materia de educación, la inversión en escuelas, hemos reparado, rehabilitado más de 1,000 escuelas. En mi gobierno se acabaron las aulas de cartón y de lámina. Era increíble que en Sinaloa hubiese en muchas escuelas, en comunidades muy alejadas, en la sierra, escuelas de láminas, de cartón. Imagínate, aulas así, imagínate las condiciones, yo los vi. Eso lo terminamos rotundamente y hoy es otra realidad. Lo más importante también, que es de las grandes cosas que me llevo, el haber podido dotar, promover la autonomía de la Universidad de Occidente. Exacto. La comunidad Lince. Justo esa es la pregunta que quería hacer. ¿Cuál es la relación, primero, con la universidad que históricamente conocemos, la Universidad Autónoma de Sinaloa, y que en su administración se le dotó de la autonomía a la UDO, que hoy es UADO? ¿Cómo está su relación con estas? Es extraordinaria, es muy buena. Yo siempre he sido un agente de sumar, de construir realmente. Creo mucho en hacer amigos. Y con los rectores con los que me ha tocado convivir, rectores y rectores, ha sido extraordinaria mi relación, muy positiva, muy buena. He apoyado en todo lo que hemos podido a la universidad. Por ejemplo, le dimos alrededor de 7 hectáreas en donde está la zona justamente del Hospital de la Mujer, atrás del Hospital de la Mujer, o el centro ecológico cerca del DIF, pleno centro de Culiacán. Y cuando lo requirieron en fines de año, que no les alcanzaba o no tenían el líquido para pagar la nómina, les prestamos siempre hubo esa disposición. Es una universidad importantísima, y la Universidad Autónoma de Occidente, ¿qué le da el ser autónoma? Una, la confianza de que cada día la matrícula va siendo más grande. No traigo el número exacto, pero deben andar en los 10,000, 12,000 gentes que están en atención, inscribiéndose cada año. 2, la libertad de cátedra. Y 3, traer más recursos para mejorar sus instalaciones, su equipo. Hoy ya tienen un canal de televisión, se está invirtiendo, estamos ayudando a que se haga el edificio de rectoría, no lo tenían, y también los campos deportivos que estaban verdaderamente muy deteriorados, y ahí también pues ha sido otra rama en que mi gobierno le ha metido mucho recurso, como es el deporte. No solo pensemos en los grandes estadios, o sea, hicimos el nuevo estadio, el estadio de los Cañeros de los Mochis. Emilio Ibarra. Si ya lo tenían los tomateros, los Cañeros tenían que tener un estadio nuevo. 2, el nuevo estadio, porque es totalmente transformado, de los Venados de Mazatlán. Gracias a eso fue sede de la Serie del Caribe. 3, el nuevo estadio de los Algodoneros, que en gran parte se hizo gracias al apoyo del presidente López Obrador, y nosotros complementamos con recursos para que se terminara, se concluyera. Pero ningún estado tiene 4 estadios de béisbol de clase mundial como los tiene Sinaloa. Pero tenemos un nuevo estadio de fútbol. Somos sede de la primera división en Mazatlán, en el famoso Kraken. ¿Qué te significa? Cambiar la imagen también. Todas las semanas estás en la televisión nacional e internacional con el nombre de Sinaloa, Mazatlán, Sinaloa. Todas las semanas estamos haciendo un centro de alto rendimiento, único aquí en Sinaloa,
a un lado del Rosario Espinosa, una nueva pista de atletismo que será certificada internacionalmente, con una iluminación de primer nivel, pero ¿qué te va a traer? Campeones. Sinaloa es tierra de campeones. Eso te va a traer eventos nacionales, regionales, mundiales, de atletismo que no teníamos. Y creo que Sinaloa cada vez va a ser más semillero de campeones nacionales y mundiales. Como seguramente dentro del público que hoy nos acompaña hay deportistas, dignas embajadoras de nuestro estado, de nuestro país, que tienen algún comentario, una pregunta y que han visto también la transformación de Sinaloa en ese sentido. Así que vamos de nuevo al panel. Buenas tardes, señor gobernador, señora Rosy Ordaz y a todos los presentes. Soy la deportista Luz Daniela Agiola González, ciclista olímpica. Y mi pregunta para usted es la siguiente. ¿Qué hizo durante su administración para que el deporte en Sinaloa destacara a nivel nacional e internacional? Y también me gustaría que nos comentara qué mejoramos para que los ciclistas y maratonistas que transitamos por las carreteras y calles de Sinaloa pudiéramos rodar o correr con mayor seguridad. Pues mira, primero que nada, les apoyamos con becas, con apoyos económicos a los deportistas que compiten en eventos nacionales e internacionales. Y somos de los pocos estados que mejor retribuimos allá al deportista. Es un reconocimiento a ellos. Para mí el ciclismo es muy importante. Rosy es ciclista, más que yo. Se avienta 200 kilómetros. Junto tú, por cierto, tú con ella, y nos has hecho el honor, pues, de formar parte, de acompañarnos. Ahora, si algo ha sido, lo más demandado que hay ahorita son las bicicletas. Entonces, está cambiando totalmente la cultura del ciclismo. Por eso, estamos construyendo cada vez más vías para ciclistas. En Mazatlán, por ejemplo, es el destino turístico que más ciclovías se están haciendo, incluso frente al malecón y al interior de los principales zonas turísticas. Y es algo que tenemos que seguir apoyando, mejorando las carreteras también, rehabilitando. Por ejemplo, ahorita estamos rehabilitando, reencarpetando la del Tamarindo, Culiacán Tamarindo, porque va mucho ciclista por ahí, y lo hicimos pensando en los ciclistas. Y no sé, Rosy, ¿qué más se te ocurre? No, pues yo sí he visto cómo, porque me toca experimentarlo, las calles ya más amplias, carreteras que se sabe que practican, pues decía la de Laval también, decía aquí, la de Tamarindo, el mismo topo que quedó con un carril ya predispuesto para ciclistas y corredores, y soy testigo de que cuando vamos rodando también va gente corriendo, y eso me encanta, les das más espacios. Ahora que iba a Imala, igual esa carretera que arreglaste da la oportunidad para practicar más deportes. Es darle su lugar la al zona deportista, en Cerritos, ¿no? en Mazatlán, por ejemplo, que hicimos toda una ciclovía muy bonita. Entonces, hay que seguirle apostando y apoyando. Gobernador, en 2019 nos tocó enfrentar los embates del mal clima. La depresión 19E en el centro y centro norte de Sinaloa, en el sur el huracán Huila, que devastó predios agrícolas, mermó nuestra economía, nos paralizó en cierta manera, y ahí tuvieron que hacerse algunas obras importantes para marcar un antecedente y que en el futuro no se repitiera todo esto. Pues nos cambió todo. Realmente, así como estos hechos que estamos viviendo tremendos con la pandemia, lo que es la fuerza de la naturaleza. Vimos lo que no se había sentido nunca en Sinaloa. Nunca había llovido tanto en tan poco tiempo en Culiacán, por ejemplo. ¿Qué provocó? Tremendas inundaciones con grandes y graves daños materiales y lamentablemente hasta pérdida de vidas humanas. Todos los recorridos que hicimos en el norte, centro y sur del estado, realmente para mí fue una sacudida muy fuerte, y yo recuerdo que en alguna ocasión
platicando con Rosy, que me acompañaba, me dice, tienes que meterle a esto, a lo hidráulico, a lo que no se ve, a lo que está abajo, porque va a ser la manera como verdaderamente la gente lo va a apreciar y agradecer. Lo estamos viendo ahorita con tanta lluvia que estamos teniendo. Justamente, tú imagínate si no se hubiera hecho esa obra del Bacurimí, la ampliación de los canales que nos apoyó mucho el gobierno federal, el presidente López Obrador, estuviera inundadísimo ahorita, como lo padecía año tras año toda esa zona de colonias, Valle Alto, etcétera. El Humaya, por ejemplo, la zona de Humaya, el mercado Humaya, el Infonavit Humaya, ampliamos los canales. Si no, estuviera totalmente desbordado. El Piojo, el arroyo del Piojo, que es donde, donde ocurrió la tragedia. Desviamos el arroyo del Piojo para quitarle la fuerza, la potencia y evitar justamente esos caudales enormes de agua que se formaban. En Los Mochis atraviesa el Dren Juárez, por todo el centro de Los Mochis. ¿Qué provocaba? Inundaciones. ¿Por qué? Pues porque venía con mucha fuerza todos los torrentes de agua. ¿Qué se hizo? Gestionamos los recursos y con agua le metió muy fuerte a hacer una desviación. Nadie lo ve porque está en las afueras de la ciudad. Es una obra de más de 38 kilómetros que se hizo la desviación y que evita justamente el que haya que haya inundaciones y que le haya quitado toda la fuerza precisamente que tenía una sola salida como era el Dren Juárez. Entonces la gente no ve esas obras, pero las siente, las va a apreciar. Por eso el político no quería hacer eso en la historia, en el tiempo, porque ¿quién se iba a acordar de ellos? Pero aquí no es que te acuerdes o no, es lo que la gente está padeciendo, sintiendo, viviendo y teniendo cada año daños materiales. En Mazatlán, el arroyo de los de Jabalines. El Jabalines, por ejemplo, es muy importante. Son muchas colonias populares. Estamos terminando el Roosevelt famoso en el centro histórico de Mazatlán. Ha sido un lío muy problemático con la API, ponerte de acuerdo y los canales de Pemex, en fin. Pero ya estamos por terminarlo, avanzar, y eso va a evitar mucha inundación en toda una parte importante del centro histórico. Pusimos cárcamos en toda la zona dorada de Mazatlán para darle salida al agua rápidamente. Y lo mismo te puedo decir en Guamúchil, que hicimos el colector ferrocarrilera o el norte, en Los Mochis, además del Dren Buenaventura, el Niños Héroes, el Zacatecas, el Bicentenario, en el Dren San Joaquín, la gran demanda que tenía Guasave era la peste que había en el centro de la ciudad. ¿Por qué el mal olor, la contaminación, la salud? ¿Qué hicimos? Pedirles que en los fondos federales, en lugar de meterle a lo mejor en pavimentación o en alumbrado, nos enfocáramos en el drenaje y en el agua potable. Bueno, gracias a eso fue uno de los factores que incidieron para que Sinaloa tenga menores niveles de pobreza. Lo mismo los apoyos alimentarios con la tarjeta pura proteína que teníamos Puro Sinaloa, que ayudó mucho justamente a que en la mesa hubiera lo que verdaderamente te da y te fortalece tu nutrición. Sí, pues un desayuno con huevitos, ¿a quién no se...? No, exacto, y además o pollo, o carne, atún, aceite, efectivamente, y la otra, pues las despensas que se dan a través del DIF, ¿no? Que son muy valiosas. Y sobre todo también estos centros de alimentación, encuentro y desarrollo, señora Rosy, también quisiera preguntarle acerca de esto. Son más de 313, si no me falla la memoria. ¿Se logró equiparlos todos y a cuántas personas se atienden esos lugares? Así es. Estos centros en espacios de encuentro y desarrollo están en 313 comunidades, las más vulnerables de Sinaloa. Ahí está enfocado ese apoyo específicamente para llevar comida, alimento caliente a la comunidad. Lo manejan alrededor de 4,000 mujeres voluntarias, que su único pago es que su familia pueda comer ahí sin costo, pero alimentan aproximadamente a 30,000
personas precisamente con las despensas que entrega el DIF, y aparte ellas de lo que puedan sembrar en su comunidad, se abastecen, o sea, tienen su huerto, o las enseñamos a producir el yogur, la crema, el queso. Y la verdad, yo vi desde un principio la importancia de estos espacios porque estaban ubicados en puntos estratégicos de mucha necesidad, y vi la necesidad junto con mi equipo de ponerlos al 100 en el sentido de equipamiento, porque no tenían todas las herramientas para llevar a cabo su trabajo, y entonces invertimos 60,000 pesos por cada espacio, o sea, 303 espacios que ahora cuentan con una cocina, con una estufa industrial, con su refri, con su tinaco para el agua, con mesas, sillas, instrumentos de cocina, ollas, todo lo que ellas necesiten para llevar a cabo esta tarea. Y la verdad que Sinaloa se ha distinguido a nivel nacional, en el DIF nacional, del trabajo que se hace en la comunidad, porque no nada más les llevamos las cosas para que estiren la mano y tengan una ayuda, sino que ellas son productivas. Estas comunidades se involucra a la comunidad y hacen un trabajo muy coordinado. No quiero que se me olviden 3 cosas que traigo en la cabeza dándome vuelta. Una, las pavimentaciones que nosotros hicimos en las colonias populares, igual las avenidas, nunca le cobramos un peso a la gente. Fue totalmente gratis para la gente. Nosotros no cobramos las pavimentaciones. A mí sí me tocó pagar. Pues en otro tiempo. Sí, en otro tiempo. En otro tiempo, pero qué importante esto que comenta, porque la gente, es cierto, se sentía obligada. Oye, te anuncian que viene la pavimentación, pero tienes que pagar y por adelantado lo que te toca, ¿no? Exactamente, digo, y se quedó mucha deuda también por ahí en algunas partes, pero había que apoyar. Es un apoyo a la gente. Otro tema importante, y ahí aprecio mucho reconozco a los diputados locales ahí. Se crearon 2 nuevos municipios, Juan José Ríos, Che Ríos, y lo que es El Dorado. Entonces, en el 2024, Sinaloa tendrá 2 nuevos municipios. Nos tocó promoverlo, proponerlo, y qué bueno que haya sido aprobado. Era una demanda ya de muchos años, y toda pues nuestra confianza en que serán municipios modelo, y sobre todo que cuesten poco y que den mucho a la gente. Y muy anhelado, ¿no? En el caso del Dorado y de Juan José Ríos, ambos. Sí, ya de muchos años. Larga la lucha, sí, exactamente. Falta una de 3 cosas, Barali dijo 3 que traía por ahí, gobernador. Bueno, estamos nosotros ya al final de la administración, ya en un proceso de transición ahorita. Ha sido una transición muy tranquila, de mucha apertura, de muy buena comunicación, como tiene que ser. ¿Qué queremos todos? Que les vaya muy bien a Sinaloa. Y yo quiero mandarle todo mi reconocimiento al doctor Rubén Rocha. Él será un muy buen gobernador. Yo sé que él conoce el Estado, es un hombre con la experiencia, la madurez, la sencillez, y creo que va a seguir empujando y generando ese crecimiento y desarrollo, y poniendo muy en alto el nombre de Sinaloa. Para que no se me escape preguntarle algo, señora Rosy, porque la veo cuando platica de estos centros de alimentación, la veo como la jefa de familia, la veo como esposa, la veo como madre, como amiga de esas mujeres que están buscando una oportunidad para que sus familias vivan mejor. Y he visto en el trabajo del DIF Sinaloa un empoderamiento de las mujeres con unas fábricas de blogs donde se involucran para tener una casita más segura. Sí, esa experiencia de estar en las comunidades no te da más que lo que dice mi esposo, ¿no? El escuchar las necesidades, el ver qué es lo que quiere en realidad la gente. Y pues en un contexto general, ¿tú qué quieres para tu familia? Pues quieres un espacio seguro, una casita donde puedas resguardar a tus seres más queridos. Y conocí este programa de las fábricas de blog de una manera que no sabía que se estaba llevando a cabo. De hecho, estaba parado, pero cuando vi su importancia dije, no, esto se tiene que activar porque es una necesidad real, la vivienda, ¿no?
Entonces, reaccionamos este equipo, este programa de fábricas de block, que lo que hace es juntar a 60 familias, donde el DIF les da toda la capacitación y los insumos, y ellos fabrican con sus propias manos el block. Tenemos 20 fábricas que han dado beneficio a más de 4,000 familias en todo el estado, que ahora tienen más de 2 millones de blocks que se han fabricado, que nos hace sentir muy felices porque, aparte de lograr el trabajo coordinado para fabricarlo, se logran muchas cosas, como es la unidad de la comunidad para otros futuros proyectos, porque no es fácil ponerlos de acuerdo y que estén en cumplir con un horario, una jornada de trabajo, y que a todos les toque igual. Y ya que se logra eso, vienen cosas mejores, como lo son los proyectos productivos, que tú dices, para las mujeres, que como se empoderan al verse ellas como mujeres emprendedoras, proveedoras de su hogar, a través de los talleres de corte y confección, a través de las panaderías, de las tamalerías. Ahorita algo que ha sido muy exitoso son las granjas avícolas. Y bueno, esto es lo que nos ha permitido tener este crecimiento y ser parte de estas, Coneval, de que se ha mejorado la cuestión de pobreza en nuestras comunidades. Pues yo celebro esto, de verdad, ojalá hubiera más Rosis Fuentes, porque una sencilla razón, ahorita dijo el gobernador, es que Rosy me dijo cuando impactó el huracán Huila, inviértele aquí, al drenaje, eso que no se ve, pero que le va a aliviar a la gente. Ella dice, no le tocaba al DIF. No le toca al DIF andar viendo cómo se fabrican blocks para hacer casas, no le toca al DIF una tarjeta de proteína, no le toca al DIF, o se involucra también, por ejemplo, en temas de salud. El programa Te Queremos Sana, que no fue otra cosa más que un pasaporte extraordinario para que muchas mujeres diagnosticaran a tiempo el cáncer de mama y pudieran salvar su vida. Igualmente, platicando con mi esposo de posibles programas, y él siempre ha creído mucho en las mujeres. Y yo, al estar en las comunidades, me doy cuenta, pues son las cabezas de familia. Todos lo sabemos, que una familia que no está, pues más del 30% de nuestras familias está una jefa de familia que lleva a cargos esa función de padre y madre. Entonces, ¿qué queríamos para ellas? Pues salud. Y fue por eso que se creó Te Queremos Sana. Es un programa del que nos sentimos muy orgullosos, donde les dimos totalmente gratis su carnet para que pudieran hacerse Papa Nicolau, mastografías o pruebas de osteoporosis. Y esto nos permitió, además de diagnosticarlas, porque sí encontramos más de 350 mujeres con algún dato que tenía que seguirse checando posteriormente. Atendimos a 38 mujeres que las dirigimos también con la cuestión de salud, donde le dieran seguimiento y no las dejamos solas en todo este proceso. Pero sobre todo creo que quedó una cultura de la prevención, el que ellas se reconocieran que eran importantes para su hogar, para sus familias, y que era importante que para empezaran por cuidarse. Claro. Y era a través de unos pruebas de este tipo, que lo que hacen es prever en la salud, ¿no? Diagnóstico. Gobernador, sí. Sin duda alguna, Mazatlán, cambiando un poquito el tema, está bien de moda ahorita. Y lo está desde 2018, mucho más con el tianguis turístico, que yo tuve la oportunidad de estar en este evento, que fue un evento extraordinario, que volteó los ojos del mundo hacia Mazatlán y que lo convirtió en un destino que por fin está en el mapa internacional. ¿Qué significa para Quirino Ordaz Coppel Mazatlán turísticamente hablando? No, pues realmente el haber traído el tianguis. ¿Cuándo nos hubiéramos imaginado ser sede del tianguis turístico de México? Lo logramos, pero eso nos implicó darle una transformación, una modernización total a Mazatlán. Absoluta. Y quedan esas claro, obras. Con resistencia. Yo recuerdo al principio no es fácil, pues cambiar 40 calles en el centro histórico, todo el malecón, la zona dorada, la Buelna. Hemos hecho equipo con el alcalde, y realmente yo lo que te quiero decir es que traer el acuario que platicábamos hace rato, la Leiva, la Gabriel Leiva, que está cambiando todo. Vamos a cerrar justamente la planta del Crestón, ya está chambeando en eso. Para eso se hizo una nueva planta de tratamiento en Mazatlán, en Urias. Se hizo un acueducto.
porque otras dos grandes obras importantísimas para Sinaloa, ¿cuáles son? La presa Santa María, que esa estuvo a punto de irse, porque el presidente lo que quiere es dejar terminadas las obras en su administración. Pues me dijo, oye, si no se arreglan, porque había algún amparo de comuneros, tuvo suspendida la obra, si no se arregla de aquí a 3 meses, no es porque yo no quiera, ya no me va a dar tiempo de terminarla. Y le dije, denos chance y se lo vamos a resolver. Lo resolvimos, y ¿qué logramos? Conservar para Sinaloa una inversión de más de 12,000 millones de pesos que te va a habilitar distritos de riego, canales de riego, y te va a poner junto con la presa Picachos más de 45,000 hectáreas al riego. Imagínate lo que va a significar eso para la región que era más abandonada, que era el sur del estado. Precisamente en esta sinergia que han realizado con el gobierno federal, viene un trabajo mano a mano, codo a codo con la vacunación contra COVID-19. Incluso en Sinaloa se tomó la decisión de acelerar la vacunación precisamente, ¿no? ¿Qué significa eso? Pues qué bueno que lo tocas, porque a mediados de julio yo ni de vacaciones me fui. Además dije, en noviembre ya me voy de vacaciones, pero no me fui porque se disparó los niveles de contagio y lamentablemente también de hospitalización y fallecimientos. Y ahí yo busqué al presidente, dije, hay que ir con el que manda, con el que decide. Y le planteé la problemática que estábamos teniendo, sobre todo en Mazatlán y Culiacán, porque se nos voló. Le pedí el apoyo para la vacuna de los jóvenes mayores de 18 años y jaló muy bien el presidente. Y a principios de agosto nos llegó la vacuna, y lo que más me encantó fue la buena respuesta de los jóvenes. Impresionante. Y ahí tienes ya los resultados. Sinaloa va a la baja, y esa es la verdadera solución. Mucha gente quizás no quiera ponerse la vacuna, tienen que tener la fe y la confianza, porque es lo que verdaderamente te va a dar mayor inmunidad, protección, y es lo que está probado, así es que hay que hacerlo. ¿Tiene algo más? El último, porque dije, si no, la secretaria ahí de Desarrollo Sustentable va a decir que no la mencioné, pero creamos la Secretaría de Desarrollo Sustentable, es la del medio ambiente. Sí. Es el futuro es justamente por ahí, porque todo el crecimiento, desarrollo económico tiene que venir en equilibrio con el medio y la protección a la ecología. Es la apuesta del futuro, y creo que se ha hecho un muy buen trabajo. Se dejan las bases, leyes ahí que están en el tema ahí del plástico, que a algunos no gusta, pero hacia allá va a ir todo. Creo que hay que trabajar mucho en ese camino, y ahí hemos logrado justamente 2 cosas más. Tener 1,000 nuevas unidades de transporte público. Gran demanda en campaña, porque yo me subía mucho a los camiones urbanos, era las condiciones, o sea, sin aire acondicionado, camiones viejos, taxis también muy ya en condiciones de casa chatarra. Pues sí, muy cercano a eso. Pues les dimos un apoyo en el subsidio, o un subsidio, apoyo, pero hoy ya las tienes ahí. Son 1,000 nuevas unidades que apoyan la ecología, apoyan a gentes con discapacidad, que eso para mí es fundamental por el accidente que tuve, a punto de quedarme paralítico, y para mí eso ha sido algo muy clave en mi administración. Sí, importante. Además de estos 2 factores, con la modernización del transporte, atención a las personas con discapacidad, menos contaminación, y la tarjeta y la seguridad a los estudiantes, ¿sí? La tarjeta de descuento, porque esa la estamos apoyando justamente para que sea un beneficio, y también para las personas que tienen discapacidad. El DIF te da una tarjeta para obtener el 50% de descuento. 50% de descuento. Eso es extraordinario, que por cierto ahorita está abierta la convocatoria para tener esa tarjeta importante. Sí. Y le decía yo la seguridad pública, porque gracias al sistema de videovigilancia que tiene el transporte hoy día, se puede ver cuando atracan, identificarles, atender las inquietudes. Y seguir mejorando los sistemas. Esa es la ruta, ese es el camino.
Hay muchos temas sin duda que Muchísimo quisiéramos que hablar. seguir abordando, ya nos volamos el tiempo, pero hemos conversado de manera muy amena. La verdad es que agradecemos esta oportunidad, la rendición de cuentas, la transparencia y sobre todo desearles éxito a ambos a partir de la conclusión de este gobierno. Sí, pues ya viene un cambio de administración, viene una transición y viene el proceso de dejar ya en manos, ¿no, gobernador, Claro, de la claro. próxima administración? Lo que empieza Sinaloa? termina, y desde que arrancas tienes que estar pensando en la entrega, y creo que pues nos llega el tiempo y yo tengo pues esa confianza de que Sinaloa va a seguir en esa ruta de crecimiento, porque Sinaloa nadie lo para ya. Muchísimas gracias, señora Rosy. A ustedes, muchísimas gracias, y bueno, pues nada más con el corazón de decir que me encantaría, ¿verdad?, que la gente recordara este gobierno, por lo menos por mi parte, de un gobierno que se preocupó por la inclusión, por la atención a la discapacidad, por atender necesidades de salud de la comunidad que no habían sido atendidas, y que por mi parte ha sido un placer, un orgullo poder servirles. Enhorabuena, muchas bendiciones. Muchas gracias, y siempre fue mi compañera, aliada, Sí, y algo de mandilón también. no, sí le decíamos. se vale, es la Y fortaleza. puro Sinaloa. Ándele, si una cosa es ver matrimonios, cierto, y Sí, otra cosa es totalmente. matrimonios que trabajan en equipo. Sí, y fueron ejemplo en esa materia, de verdad, el reconocimiento por eso, porque además no es sencillo, ¿no? La carga de una administración sobre las espaldas de, Claro. de un matrimonio. además. Claro, y agradecerle a mis hijos el apoyo, la dispensa pues en el tiempo. A mi familia, a mis hermanas, hermanos, mis familiares, a mis amigos, el trabajar juntos en esta etapa y en esta ruta, y siempre hay que ver para adelante. Exactamente. Muchísimas Muchas gracias. Gracias, Marali Franco, qué placer. Gracias, Paul Villegas, como siempre, a conversar, y muchísimas gracias, gobernador, señora Rosy. Gracias a ustedes. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en este programa especial. Nos vemos pronto.